Señor, gracias por un día más de vida, de salud, paz y gozo. Gracias por estar siempre conmigo. Ayúdame y acompáñame en estos últimos tiempos. Jesús, gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡A trabajar! Hola amigos y hermanos, ¿cómo andan? Bendiciones y que Dios los bendiga. ¿Cómo andan, hermanos? Ya los estaba extrañando y bueno, volvemos con esta serie llamada Super Detalles Bíblicos, capítulo 2. Y hoy, hermanos, vamos a hablar de un tema muy interesante basado en Génesis capítulo 10, ya que habla este capítulo de las descendencias de los hijos de Noé, que eran Sem, Cam y Jafet, que es lo que vimos en el sexto estudio bíblico. Así que, hermanos, si todavía no lo han visto, véanlo, hermanos. Así que, hermanos, sin más que decir, y bueno, hermanos, ya para comenzar el estudio bíblico, vamos a empezar leyendo en Génesis capítulo 10, versículo 1 en adelante. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los descendientes de los hijos de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Aquí, hermanos, en la Biblia aclara que Sem, Cam y Jafet, que todos sabemos que eran hijos de Noé, no tuvieron hijos durante el diluvio en el tiempo que estuvieron dentro del arca, que estuvieron aproximadamente un año. Y pasamos al versículo 2, que dice: los hijos de Jafet, que como explicamos en el sexto estudio, era el segundo hijo más grande de Noé, de los tres que tuvo, ya que todos sabemos que Sem era el primogénito, Jafet era el segundo y Cam era el hijo más joven de Noé. El versículo 2 dice: los hijos de Jafet, eran Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Donanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam eran Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus eran Seba, Ávila, Sabta, Raama, Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. Todos sabemos, hermanos, que Nimrod fue el primer poderoso en la tierra, que fue el que gobernó Babel. Para los que tal vez no sepan esta historia del Nimrod y la torre de Babel, le invitamos a que vea el sexto estudio bíblico, que se basa prácticamente en la torre de Babel. El versículo 8 en el que estamos: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. El versículo 10: y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar.
De esta manera salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth y Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patrosim. A partir de este momento llevarás el nombre de Tiburoncín. ¡Tiburoncín! ¡Ujaja! Bienvenido, hermano Tiburoncín. ¡Tiburoncín! ¡Ujaja! Suficiente con el Tiburoncín. ¡Tiburoncín! A Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Hermanos, estamos leyendo para saber de qué es lo que vamos a hablar hoy día. El versículo dice: y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semaseo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Y Arfaxad, el versículo 24. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, que esto quiere decir división, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar, Mabet, Jera, Adoram, Uzal, Dikla, Abal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. El versículo 31. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Bueno, hermanos, ahora todos se preguntarán ¿qué acabamos de leer? Hermanos, como vimos en el primer capítulo de Super Detalles Bíblicos, vimos que las descendencias son muy importantes para saber de dónde viene tal nación, tal pueblo o hasta el mismo Jesús, hermanos, que como nosotros lo conocemos es la línea roja, la genealogía de Jesucristo. Así que bueno, muchos se preguntarán ¿por qué hemos leído esto? Era para que ustedes se pregunten ¿por qué el hermano nos hace leer esto si no entiendo nada? Yo, hermanos, cuando lo empecé a leer, yo tampoco entendí mucho. Pero investigando, hermanos, nos dimos cuenta de que este capítulo 10 tiene mucha base histórica del mundo y la Biblia, y tiene muchos fundamentos que muchos no tienen en cuenta. De dónde salieron los filisteos, como leímos recién, de dónde salieron los que habitaron en Canaán cuando Josué fue a conquistar la tierra de Canaán, la tierra de Jericó. De dónde salió el imperio sirio, que fue el que conquistó parte de Israel cuando estaban divididos, que creo que fue Israel o Judá, no me acuerdo, uno de los dos reinos. ¿Quiénes son la gente que habita en África, la gente que habita en Europa hoy en día, la gente que habita en Asia y en Medio Oriente, en la zona de Mesopotamia? Y bueno, todas esas dudas, hermanos, las podemos sacar de Génesis capítulo 10. Averiguando un poco de dónde se podía sacar una información de forma práctica, encontramos una tabla llamada la tabla de las naciones. De quién nació tal persona, en dónde sale y quiénes salieron de ellos. Así que, hermanos, comenzamos otra vez desde el principio y vamos a ir analizando nuevamente cada detalle. Génesis capítulo 10, versículo 1 en adelante.
Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y bueno, los hijos de Jafet eran Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y hermanos, vamos a averiguar quiénes salieron de estos hijos de Jafet. Y bueno, como ven en este cuadro, los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Bueno, vemos al lado el significado de los nombres, pero lo que queremos destacar son estos detalles. Las palabras, hermanos, o nombres que estén resaltados de color azul son importantes históricamente. Los que estén resaltados en verde, hermanos, son importantísimos bíblicamente, ya que fundamentan muchas cosas de las que están en la Biblia. Y los que están subrayados en rojo, que en este caso todavía no hay, son los de la línea roja, o sea, la genealogía de Jesús. Y bueno, vemos que de Gomer salieron los cimerios, de Magog los escitas, que vivían al norte del mar Caspio, o sea, Rusia. Hermanos, no sé si se acuerdan o han leído de la guerra de Gog y Magog. No me acuerdo si está en Apocalipsis o en Ezequiel, o no me acuerdo. Pero Gog y Magog, que es el nombre que se indica aquí, hermanos, es la actual Rusia. Y vemos que Rusia juega un papel importante, ya que Rusia, al ser un país comunista, aporta mucho a lo que es el caballo rojo del Apocalipsis. El color rojo, hermanos, o el color bordó, es símbolo del comunismo. Bueno, era para poder aclarar solo ese detalle, pero para decir que Magog es importante bíblicamente. Después Jafet tuvo a Madai, y vemos que salieron los medos y los persas. ¿Quiénes eran los medos y los persas, hermanos? Hermanos, vamos a pasar a Daniel capítulo 5, que habla de la escritura de la pared, versículo 25. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. 27. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. 28. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y pasamos al versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. A los caldeos se les decía a los babilónicos, hermanos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Por qué dice los medos y los persas si Darío era de Media? Lo que pasa, hermanos, que si vemos esta lista de los reyes, vamos a ver al rey Nabucodonosor, rey Belsasar, rey Ciro, rey Darío y el rey Artajerjes. Son conocidos estos nombres. ¿Qué pasa si le decimos rey Nabucodonosor, segundo, rey Belsasar, rey Ciro, segundo, el grande, rey Darío, uno, aquel que apoya firmemente el bien, rey Artajerjes, primero, el grande? ¿Qué? Estos reyes, hermanos, son el rey Nabucodonosor, que todos sabemos que hizo la estatua de 60 pies de altura, de oro, el rey de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, el rey Belsasar, de que hablamos, que tomó vinos en las copas de oro y plata, el rey Ciro. ¿Por qué queremos destacar al rey Ciro, hermanos? Porque antes, hermanos, el imperio medo y el imperio persa estaba dividido, pero con la llegada del rey Ciro II, el grande, según los historiadores, él fue, hermanos, y él fue elegido por Dios. No me acuerdo en qué versículo lo dice, pero el rey Ciro, hermanos, fue elegido por Dios para poder hacer que el pueblo hebreo volviera a sus tierras, aunque eso se cumple ya con la llegada del rey Artajerjes.
Pero bueno, el rey Ciro, hermanos, fue el que unió el imperio Meda con el imperio persa, haciendo el imperio Medo-Persa. Bueno, y ocurrió que después de esta unión, y Darío de Media, ya con la alianza entre los medos y los persas, conquistó Babilonia. Entonces ven que es importante saber quiénes eran estos hijos de Jafet, bueno, de Sem, Cam y Jafet. Pero ven que Madai fue uno de los patriarcas o antecesores de los medos y de los persas. Y bueno, pasamos a Javán, que fueron los jónicos o los griegos, que se establecieron en Grecia y Siria. Y vemos que Javán fue el patriarca, por así decirlo, de los griegos. Los griegos, hermanos, en un tiempo fueron un gran imperio que estuvieron también en los 400 años silencios que están entre el libro de Malaquías y San Mateo, que más adelante lo explicaremos, que es la época helenística. Javán fue uno de los patriarcas, por así decirlo, de los griegos, ya que los griegos juegan un papel importante, ya que en los 400 años que ocurrió entre Malaquías y San Mateo, que fue cuando nació Jesús, los griegos habían conquistado Israel. Bueno, y después los griegos fueron conquistados por los romanos, y los romanos habían conquistado entonces la tierra de Israel. Por eso van a ver muchas películas o un movimiento de la época antigua, en esa época, llamada los celotes. ¿Quiénes eran los celotes, hermanos? Los celotes eran un movimiento revolucionario de Israel que luchaban en contra del imperio romano. Por eso van a ver en la Biblia la historia de Simón el Celote, que fue el que le cortó la oreja a uno de los guardias que vinieron a buscar a Jesús antes de su crucifixión. Y acá hay que tener algo en cuenta, hermanos, que Simón el Celote y Simón Pedro, hermanos, no fue el mismo que le cortó la oreja al guardia, sino que fue Simón el Celote, ya que Pedro era un pescador y Simón el Celote era un revolucionario. Por eso llevaba una espada en la mano, o en el bolsillo, o en el lugar donde va guardado la espada. Y bueno, volviendo al tema de las descendencias, qué interesante, hermano, ¿eh? Bueno, Tubal, hermanos, los descendientes de Tubal, hermanos, terminaron formando Turquía, es decir, los turcos, que son importantísimos históricamente, ya que fueron un gran imperio llamado el Imperio Otomano. Les avisamos porque es importante para saber qué relación tienen estos nombres de los hijos de... ¿Qué relación tienen estos hijos de los hijos de Noé con la historia, con la Biblia y con la línea roja que parecen que es la genealogía de Jesús? Y bueno, después está Mesec, que son los escitas, los tiras, que son los etruscos y los tracios. No hemos tenido tiempo de estudiar quiénes eran, pero por ahora los más importantes son Magog, Madai, Javán y Tubal. Y bueno, hermanos, ahora pasamos a los hijos de Cam. Y aquí ya se pone más interesante, hermanos. ¿Por qué? Ahora empezamos a leer. Vamos a pasar al libro de Génesis, capítulo 10, versículo 6. Los hijos de Cam, fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Bueno, hermanos, vamos a ver quiénes eran estos
4 hijos de Cam. Cus, hermanos, fue el patriarca de los etíopes, que se asentaron en Etiopía, al sureste de Egipto. Los etíopes, hermanos, fueron también una gran nación antiguamente, que fue un buen rival contra los egipcios, y bueno, fueron un país que aportaron mucha materia prima históricamente en la zona de África. Bueno, después está Mizraim, que quiere decir Egipto o Tierra Roja. Mizraim, mi hermano, Mizraim fue el patriarca de los egipcios, actual Egipto, que se establecieron al norte de África. Bueno, todos conocemos la historia de Moisés, la historia de Abraham cuando se sitúa en Egipto, que después se marcha. Y bueno, vemos que los egipcios son importantes bíblicamente. Así que, hermanos, Mizraim fue el patriarca de los egipcios. Fut, otro hijo de Cam, que fueron los libios de Libia, que se establecieron en el norte de África. Bueno, y ahora vamos a uno de los más importantes de los hijos de Cam, que fue Canaán. Para los que no han leído la historia de Génesis capítulo 9, van a saber qué desgracia tuvo Canaán y su descendencia. Lo vamos a leer en Génesis capítulo 9, versículo 24. En este capítulo, en esta historia, hermanos, Noé plantó una viña, bebió del vino y se embriagó. Y bueno, él estaba desnudo por su embriaguez, y el que vio su desnudez, hermanos, fue Cam. Y vamos a leer en el versículo 24 del capítulo 9 lo que sucedió más adelante. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, que era Cam. Y dijo: maldito sea Canaán. Maldijo Canaán, pero no Cam. Y bueno, hermanos, era la voluntad de Dios, porque vamos a ver lo que pasa más adelante en la Biblia. Pero sigamos leyendo. Siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Bueno, hasta ahí nomás. Entonces vemos que Noé, con autoridad de Dios, maldijo a Canaán. Y bueno, vamos a ver quiénes eran los descendientes de Canaán. Génesis capítulo 10, versículo 15. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito. Atención aquí. A Et, o más adelante los Eteos o los Hititas. Al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo, al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Lasa. Bueno, pero vemos, hermanos, quiénes son estos Jebuseo, Amorreo, el Eo y Eo. ¿Quiénes son estos? Bueno, esta descendencia, hermanos, como leímos, dijimos que Canaán fue maldito por Noé, con autoridad de Dios. Esto, hermanos, repercute más adelante. Para entender esto, hermanos, como leímos recién, Noé maldijo a Canaán, pero bendijo a Sem y también a su descendencia. Y dice que Canaán sea el siervo de Sem. Vamos a leer en Éxodo capítulo 33, versículo 1 en adelante. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob. Acordémonos, hermanos, que el pueblo de Israel es descendiente de Sem, y más adelante de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob era el padre de las 12 tribus de Israel.
más adelante en el versículo 1, diciendo, a tu descendencia la daré. Acá se refiere que le iba a dar la tierra prometida, que es justamente la tierra de Canaán, donde están ubicados los cananeos. El versículo 2 dice, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, y al eteo, a los de Et, a los hititas o a los eteos. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Bueno, y todos sabemos que más adelante Dios le dio la tierra de Canaán en sus manos, ya con la ayuda de Dios por medio de Josué. Vemos que tiene mucha relación, hermanos, todo lo que dice Génesis capítulo 10. Y bueno, y también dijimos en el sexto estudio bíblico, que Cam engendró a Cus, y Cus engendró a Nimrod, que fue el primer poderoso en la tierra, que fue el gobernador de la tierra de Babel. Y bueno, y ahora pasamos a la descendencia de Sem, en el versículo 21 en adelante. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, o Eber, no sé cómo se pronuncia, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Leámoslo de vuelta, hermanos. Y los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. ¿Quiénes eran estos hijos de Sem? Bueno, se dice también que Elam fue el patriarca de los elamitas, situados al sur de Irán. Asur se dice que fue el patriarca de los asirios, que más adelante vendría siendo un imperio, que sería el imperio asirio. Uno de los dos reinos, no sé si era del norte o del sur, cuando Israel estaba dividida en dos, que era Israel y Judá. Y después, hermanos, vemos que los asirios tienen una gran importancia, ya que, bueno, Israel sufrió la conquista de los asirios, uno de los dos reinos. Y vemos que los asirios fueron importantes bíblicamente. Y ahora vamos a pasar a Arfaxad. Arfaxad, hermanos, fue uno de los antecesores de los hebreos, que más adelante serían los judíos actualmente, o los israelitas, ya que de Arfaxad viene la genealogía, y más adelante llega a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Y de Jacob, hermanos, vienen las 12 tribus de Israel. Bueno, y para aclarar este detalle, vamos a pasar a Génesis capítulo 11, versículo 10 en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los descendientes de Sem. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, el que mencionamos recién, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas, más personas todavía. Lo que menciona aquí, hermanos, es la genealogía del cordón rojo que hablamos nosotros. ¿Se acuerdan que hablamos del cordón rojo o la línea roja? Esa línea roja, hermanos, representa el linaje terrenal de Jesús. Versículo 14. Y Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala, después que engendró a Eber o a Eber, 403 años y engendró hijos e hijas.
El 16. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. El 20 dice: Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Atención aquí, hermanos. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. El 24. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré, atención hermanos. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. El Nacor de que se menciona aquí, hermanos, el segundo Nacor es en otra persona, no es el mismo. Es para aclarar ese detalle. Pero el detalle primordial que queremos mostrar ahora, aquí, es que Taré fue el que engendró a Abraham. Que más adelante se llamaría Abraham. Junto con su esposa, que Sarai, se llamaría más adelante Sara. Bueno, después tuvieron a Isaac. Isaac se casó con Rebeca y tuvieron a Jacob. Jacob se casó con Raquel y Lea y con dos concubinas que eran una sirvienta cada una de sus esposas, y tuvieron las 12 tribus de Israel, que eran José, Leví, Rubén, Judá, Simeón, Neftalí, Benjamín, y todos esos nombres. No me acuerdo todos. La media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín, que eran los dos hijos de José. Leyendo la genealogía en San Mateo de Jesús, vemos que Judá entra en la genealogía. ¿Y quién fue Judá? Uno de los hijos de Jacob, o sea, una de las 12 tribus. Y pasamos al siguiente hijo de Sem, que uno fue Lud, que fue Lidia. Y atención a este lugar, y atención a esta parte. Y otro hijo de Sem, hermanos, fue Aram. Aram, hermanos, fue, por así decirlo, un patriarca de los arameos. Como sabemos, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo. Y vemos que los arameos fueron una parte fundamental a la hora de la escritura. Y bueno, y era para aclarar esos detalles. Bueno, ya que sabemos de quiénes eran estas personas, vemos que se tuvieron que situar en algunas partes. Se tuvieron que esparcir como Dios les había ordenado, según sus lenguas y naciones. Y la descendencia de Jafet, hermanos, se situaron en lo que hoy es Europa y Asia. Obviamente no se esparcieron de un año a otro o de un día para otro. Fueron los hijos de Jafet que se fueron esparciendo por esas zonas. Bueno, los hijos de Cam se esparcieron por toda el África, y una pequeña parte en la parte de que se sitúa actualmente Israel, que vemos que es la tierra de Canaán, Filistea, los filisteos y esas partes. Pero en gran mayoría se situaron en África. Y Sem y la descendencia de Sem, hermanos, se situaron en todo lo que hoy es Mesopotamia. Aquí podemos ver lo que está rodeado en rojo y lo que está en verde en el globo terráqueo, en el planeta Tierra, que vemos aquí a la derecha. Todo eso, hermanos, es
Mesopotamia, una pequeña parte de Europa y una pequeña parte de Asia. O esta parte, hermanos, se puede conocer como la triple frontera, ya que son la mayoría países árabes y musulmanes. Y bueno, hermanos, hasta aquí llegamos con las descendencias. Y bueno, hermanos, hemos llegado al final del video. Esperamos que les haya servido y que les haya sido de mucha bendición este segundo capítulo de Super Detalles Bíblicos. Hermanos, si les ha gustado, por favor regálenos un fuertísimo like. Si todavía no lo han hecho, hermanos, por favor suscríbanse. Y hermanos, si se les ha quedado alguna duda, algo que no se le haya cerrado bien en un tema, pónganlo en los comentarios. Nos tomaremos el tiempo de responder si es necesario, con muchos detalles. Lo responderemos, ya que también nos ayuda a nosotros a aprender más.
Así que hermanos, si tienen alguna consulta o una sugerencia para hacer que este canal mejore, pónganlo en los comentarios. Así que hermanos, me olvidaba, acuérdense que ya estamos a punto de largar la primer clase de guitarra cristiana. Así que hermanos, los esperamos abajo en la descripción o al final del video. Te dejaremos el link o la pantalla final o una pantallita, una ventanita para que hagas clic y te vayas directamente a la clase de guitarra cristiana. Así que hermanos, hasta aquí llegamos y hermanos, bendiciones, hasta pronto y que Dios los bendiga.